compromiso, Mixco Coworking Querétaro, 394-8203 o específicamente de la secretaria Guadalupe Murguía Gutiérrez. Y bueno, también comentarle al principio de este espacio informativo, también le referíamos que el día de hoy, por cierto, el día de hoy es lo que significa justamente pues, este Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que obviamente pues refiere un tema importante de conciencia para la sociedad queretana, para la sociedad mexicana. Me acompaña en esta mañana, le agradezco mucho a la doctora Maffer Arboleda hablar de este tema que significa pues muchas situaciones de lo que para muchas familias incluso pues se refiere este tema de violencia, de dolor, de olvido, de maltrato, gestos inhumanos que de repente se expresan sin saber, sin querer, si usted quiere, pero que pues son parte de una realidad que debemos también hacerla visible, que debemos obviamente conocer y sobre todo comprometernos para pensar en lo que tenemos que hacer y en lo que debemos hacer todos los días. Así que agradezco infinitamente, como siempre, muy amable. Gracias, mi querida doctora Maffer Arboleda. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Aurelio. ¿Cómo estás? Gracias por la oportunidad y el espacio. Al contrario. Tenemos mucha tarea porque hoy es Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez. Tenemos muchas cosas que hacer, doctora. Mucho que hacer, mucho desconocimiento al respecto. ¿Por dónde empezar? Empecemos por contarte que, no sé si sabías, pero 1 de cada 6 personas mayores de 60 años, porque la definición, muchas veces decimos, bueno, ¿quién es una persona mayor? Sí. Para empezar, sí, claro. Una persona mayor es una persona que tiene más de 60 años. Eso se considera persona mayor hoy en nuestros países en vía de desarrollo. Y una persona mayor de 60 años, sabemos hoy que 1 de cada 6 sufre algún tipo de maltrato o abuso. O sea, caray, es bastante. O sea, ahora, esta es una estadística mundial. ¿Cómo está México? ¿Cómo está Querétaro, Fer? El problema es que hoy tener estudios de esto no es tan sencillo. Porque, ¿sabes qué, Aurelio? Porque hay mucho desconocimiento y porque creemos que pues es normal. Sí. Hay de cierta forma, estamos subestimando el tema, y en México solo tenemos cifras como en general del país, no tenemos algo específico de Querétaro, o por lo menos no algo que pudimos encontrar. Deberíamos encontrarlo fácilmente. Hoy sabemos que el 20 al 30% de las personas en México sufren algún tipo de maltrato o abuso. Sí. Ahora, ¿qué tipos de maltrato o abuso existen? Porque hay diferentes, ¿no? Tenemos el abuso psicológico, el abuso físico o el maltrato físico. Tenemos el maltrato por omisión de cuidado, la famosa negligencia, ¿no? Que no te llevan al médico, que no te compran lo que requieres para tu aseo personal, etcétera. Y tenemos el abuso financiero o económico, que ese también es bien frecuente. Y finalmente hablamos del abuso sexual, que también existe. Caray, también existe, también es posible, también está latente. Tú te has dedicado además a dar conferencias, conoces perfectamente bien el tema, y te vuelvo a hacer la pregunta, mi querida Maffer. Estoy platicando además con la doctora Maffer Arboleda, conocedora justamente de esta situación, que ha hablado sobre diferentes, incluso necesidades y urgencias dentro del contexto del paciente geriátrico, que requiere también este tipo de consideraciones de hasta dolor crónico. Empezar en la familia, empezar en las escuelas, empezar en las instituciones, en los medios de comunicación. ¿Por dónde, Maffer? Yo creo que esto es un trabajo de todos, porque fíjate que yo no sé si sabían, pero este tema del maltrato y abuso ocurre principalmente en la casa, en la familia. O sea, los que principalmente abusan o maltratan a las personas mayores son las parejas, esposo, esposa, hijos, familiares cercanos. Entonces, eso tiene que empezar en casa. Y también en las instituciones geriátricas, en estos lugares donde, hogares geriátricos, sabemos que 2 de cada 3 personas en estas instituciones reconocen haber cometido algún tipo de maltrato o abuso en el último año. Y sobre todo, Aurelio, en el tema de, con la pandemia, nos dimos cuenta aún más de esta situación. Y bueno, yo me dedico al manejo del dolor y los cuidados paliativos, que es el dolor crónico. El dolor incluso crónico, que un dolor crónico es una persona con dolor que persiste por más de 3 meses.
¿Qué pasa? Que hemos normalizado el tema de que como está viejito, pues es normal que le duela. Y pues que se aguante, ¿no? Y pues no. Está viejito, no tiene lentes, pues bueno, luego Pues lo ni modo, ahí vemos. Está viejito, no tiene dientes, no pasa más nada. No quiere dormir o no tiene dónde dormir, aquí se puede acostar porque ya no es tan exigente. Ya no necesita tantas cosas. Y eso, ¿sabías? Eso es una violación a los derechos humanos. Claro. Entonces, hoy sí existe solución para muchos de estos temas, como en el manejo del dolor, por ejemplo. Hoy hablamos que para manejar el dolor crónico tenemos diferentes herramientas. Yo siempre les digo a mis pacientes, hagan de cuenta que tenemos una cajita de herramientas, la abrimos y sacamos diferentes terapias como medicamentos, terapia física, terapia psicológica. Existen, en el caso de la psicología, terapia cognitivo-conductual, meditación, mindfulness, relajación. Tantas actividades que se pueden hacer con la persona mayor, terapia ocupacional, existen hoy medicinas alternativas como la acupuntura, el cannabis medicinal como otra opción de tratamiento que pueden ayudar a impactar en la calidad de vida de estas personas, porque tú pierdes, imagínate, cuando lleguemos a cierta edad vamos a perder independencia, vamos a perder capacidad funcional, movilidad, claro. Desde el punto de vista cognitivo empezamos a perder memoria, lenguaje, empezamos a tener dificultad inclusive para expresar lo que estamos sintiendo. Entonces, es una realidad y no porque estamos viejitos entonces tenemos que, pues ni modo. A eso regreso al punto de cómo hemos normalizado el tema en nuestra sociedad y no nos damos cuenta que a veces estamos generando algún tipo de maltrato o abuso. Ahora, tú haces un esfuerzo muy importante desde tu perspectiva, incluso personal, pero ¿qué hacen los gobiernos? Y yo veo incluso que tienes referencias de lo que pasa en varios países en el mundo entero y de estos cuidados que obviamente deben servir, cuidados paliativos, tú le llamas, para que se puedan atender estas realidades. ¿Qué hacen los gobiernos hoy por hoy con esta realidad, mi querida Mafer? Pues mira que yo estaba revisando, por ejemplo, en las páginas del gobierno mexicano y pues sí, se da ese reconocimiento, existe, pero digamos que de ahí no se muestra. Ahí no pasamos. Es discurso. Es discurso y hoy vemos que lo que se requiere es que generemos conciencia en personal de salud, en familias, en población general. ¿Para qué? Para promover el cuidado y la inclusión de las personas mayores, porque las tenemos completamente excluidas. Oye, me están preguntando, ¿y luego denuncias formales hay de personas mayores sobre estos temas de maltrato? ¿Existen? Imagínate que hay cifras súper tristes porque solo el 5% de los abusos se reportan. ¿Por qué? Porque la persona mayor no se da cuenta o no lo reconoce como que es que están abusando o maltratándome, o porque la familia pues no lo ve como que sea un maltrato o abuso, o porque les da miedo, porque como voy a decir, esto es mi familiar el que lo está haciendo, ¿cómo lo voy a denunciar? Hay un miedo a que si lo denuncio me van a correr de aquí, ¿no? ¿Y a dónde me voy a ir? O también porque te llegas a enfrentar a una realidad que no sabes a dónde ir, o no sabes que puedes además hacer esa denuncia, o llegas y te van a pedir 5 actas de nacimiento de no sé quién y un comprobante de domicilio, y esos esquemas que hacen que finalmente pues esta violencia que tú llamas, este dolor crónico, se vuelva normal, Mafer Arboleda. ¿Qué hacemos para combatirlo? ¿Qué hacemos para empezar a trabajar, para aportar en nuestro... Yo pensaba, el sistema estatal DIF ya abrió un apartado en una procuraduría de la defensa de las personas mayores. Sí, eso es a lo que tenemos que apuntarle, a que tengamos conocimiento de a dónde ir, porque es que para empezar ni siquiera lo vemos. Digamos que se ha hecho un poco más de conciencia en otras poblaciones, como en población de menores, en población de mujeres, pero el tema de personas mayores está olvidado. Necesitamos darle más visibilidad al tema. Y sí hay solución. Recuerden que el dolor, por ejemplo, en el caso de que usted sea una persona mayor con dolor crónico, sí hay solución, sí hay tratamiento que ofrecer. Hoy hablamos, como te decía, de estas diferentes herramientas, tratamientos. En México, claro, hay limitaciones para acceder muchas veces, porque a duras penas a veces tenemos acceso al médico de primer contacto o al médico general. Ahora imagínate cómo vas a acceder a un geriatra, cómo vas a acceder a un especialista. Dinero, cuesta tiempo. Medicina del dolor, cuidados paliativos. Cuesta dinero o ni siquiera hay, porque no somos tantos en el país. Me están hablando que referías, y tú lo hacías con toda puntualidad, ¿cómo podemos entender y definir con claridad el tema del abandono y el otro, el abuso económico, Mafer Arboleda?
Sí, o sea, el tema del abandono y lo que llamamos más bien como el maltrato por omisión de cuidados, se da frecuentemente cuando vemos que a la persona mayor no se le da lo que requiere en, digamos, aseo personal, ropa, todo el tema de cuidados médicos, medicamentos, porque no, es que no, está muy caro, ni modo, sí, ¿no? Sí. No hay cómo, o sea, esa no es la prioridad. Sí, primero la luz o lo que sea. Otras y luego cosas, antes de darle ese cuidado. Y el tema del maltrato financiero o económico, que es muy frecuente. Miren, hay un estudio que se publicó ahorita en Psychogeriatrics, que es una revista muy importante, se acaba de publicar ahorita en junio, nos muestra que de 330 personas mayores, el 16% sufre maltrato y de ese 16%, el 6% sufre maltrato psicológico y el 1.8% sufre maltrato económico financiero. Entonces es el típico, ¿no? Que el abuelito que no, pues que agárrale el dinero porque ya está, como está tan viejito, pues ya ni sabe cuánto tiene y pues ya en que se lo va a gastar, además nos sirve a nosotros, ¿no? Entonces, oye, pero me están refiriendo y además me parece importante en lo que significa justamente después de los 2 años de pandemia. Entramos, y lo digo, entramos muchos en esta etapa de no puedo verte mamá, no puedo verte abuela, no puedo verte porque pues no se puede y además eres ahorita muy vulnerable y entonces nos quedamos 2 años en este abandono que tú lo sostienes, genera justamente este dolor crónico en las familias, en las personas mayores. Dolor crónico y luego avanzas hacia depresión. Doctora, sí. Hacia depresión, hacia ansiedad. No sé si sepas, pero el tema de depresión también es gravísimo. Hoy el solo hecho de tener algunas enfermedades crónicas, como la diabetes, por ejemplo, hace que sufras de depresión. Entonces, empieza a haber una cantidad de cuestiones en la persona mayor que ameritan el cuidado, ameritan el tratamiento. Hoy yo te puedo decir que la consulta en pacientes con dolor crónico, lo que más vemos son personas mayores. Uno de cada 10 adultos hoy sufre de dolor crónico. O sea, esto es un problema de salud pública, ¿no? Entonces, la idea... yo creo que es que recordemos que sí hay solución, que hay que promover el cuidado de las personas mayores. En cuanto a tratamiento, por ejemplo, desafortunadamente en México estamos un poco limitados con algunos tratamientos, por ejemplo el tema del cannabis medicinal, que es algo de lo que yo también hablo mucho. Claro. En Colombia, yo soy colombiana, pero digamos que hace muchos años me fui de mi país, estudié aquí en México, luego me fui a Canadá. En Colombia tenemos la posibilidad de acceder a cannabis, en Canadá también, en Perú, en Argentina. Claro. En México no. En México no. Seguimos atorados en el tema de acceso a productos como lo que son los cannabinoides. Bueno. Sabemos que hay herramientas que pueden llegar a ser útiles, no es la panacea, no es la droga milagrosa, pero hay algunas herramientas que nos van a ayudar. Hay manera de abrir por lo menos este tema tan importante. Y sabes que lo triste que es que a los profesionales de la salud no nos enseñan muchas veces. Oye, nos queda un minuto, que te tengo que preguntar. ¿Alguien tiene alguna duda? Nos están llamando. ¿Qué es la depresión? ¿Qué es el abandono? Si también tenemos que pensar cuál sería el tratamiento más adecuado, si hay algún centro de atención para este tipo de problemáticas. ¿Qué contestamos, Mafer Arboleda? Yo creo que ahorita lo que viene es ver de qué forma logramos que justamente en este día de la toma de conciencia, vemos desde el gobierno qué se puede hacer para ayudar. Si me quieren contactar, yo encantada de recibir los mensajes que tengan, las dudas que tengan. ¿A qué número? ¿Cómo le hacemos? Me pueden contactar en mis redes sociales, estoy como @DR, como de doctor, DR Mafer Arboleda, @DR Mafer Arboleda. Así estoy en Instagram, así estoy en Twitter, así estoy en Facebook. Y mi página web, ahí van a encontrar muchísimo contenido, www.drmaferarboleda.com. Correcto. Qué interesante. Me hablan, incluso me están comentando, están llegando acá los mensajes, Alzheimer, demencia senil, en fin, que se vuelve pobreza, me dicen, se vuelve pobreza finalmente para la familia. Mafer, en otra ocasión tendremos oportunidad de platicar más a fondo si no tienes inconveniente. Me encantaría. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, que tengas buenos días y ahí están las redes sociales, está también para que usted se pueda poner en contacto, consultar lo que se ofrece justamente para poder atender, conocer y sobre todo visibilizar, porque pareciera que a mí no me toca, le toca al hermano, le toca al de enfrente, le toca al otro familiar, le toca en fin, y dejamos a una persona mayor de edad, imagínese una persona, mujer, 80 años, 83 años, que tienen que trabajar y que de repente se encuentran ante una gran insensibilidad humana y social de muchos que pensamos que están viviendo la última etapa de su vida de la mejor manera, cuando lamentablemente para muchos es la peor etapa de su vida. Gracias, doctora, que tengas buen día.
Gracias. Muy amable, muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 7 minutos, 8:07. Aguántame un segundito nada más, hacemos una pausa. Regresamos enseguida con más. Voy a pausa breve y regreso. Voy a platicar con la secretaria Murguía, con la licenciada Guadalupe Murguía Gutiérrez, a propósito de estos hechos que ya me están comentando, obviamente que generan mucho interés de lo que significa la aplicación justamente de una sentencia judicial aquí en la zona de Juriquilla. La pausa, regresamos enseguida con más. Acompáñanos a un corte comercial. Regresamos con más en transmisión simultánea. Radar TV